Muy buen día a todos ustedes. Los herejes hemos dicho la verdad. Objeto de la decisión. Procede a decidir esta corporación lo que constitucionalmente corresponde frente a la impugnación presentada contra el fallo de tutela emitido el 27 de abril del 2023 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela de la referencia. Antecedentes. Manifestó el accionante que el 17 de marzo del 2023 presentó un derecho de petición ante la entidad accionada Aeronáutica Civil, por medio del cual pretendía se recogiera las dotaciones y uniformes que le fueron entregados y se devolvieran al almacén central con el fin de revisar la calidad de estos. Además, el accionante pidió enviar las dotaciones a las autoridades competentes para que se emitan las notas correspondientes ante la aviación civil sobre sin servicio de bomberos por degradación a la seguridad de la aviación, Ley 12 de 1947. Lo anterior para que verifique que sus recursos no cumplen con la cabalidad y seguridad para los bomberos. En consecuencia, solicitó que se amparara el derecho fundamental de petición y se ordenara a la Aeronáutica Civil emitir respuesta de fondo, clara y congruente a la petición antes mencionada. Por auto 546 del 19 de abril del 2023, se requirió al accionante para que llegara el derecho de petición dirigido a la Aeronáutica Civil. Sin embargo, no se dio cumplimiento por el petente. Por su parte, la entidad accionada Aeronáutica Civil manifestó que no es cierta la radicación del derecho de petición, pues se procedió a constatar el aplicativo SIGDEA por fecha, motivo, usuario y no se encontró el documento señalado por el accionante, diferente de otras peticiones que también hizo el promotor de la acción, las cuales sí se evidencian en el soporte que adjunta a la contestación. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo mencionó la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, motivo por el cual solicitó la desvinculación del presente asunto. El juez de primer grado negó por improcedente el amparo invocado tras considerar que desconoce el contenido del derecho de petición y no puede constatar la veracidad de los hechos. La impugnación. Inconforme con la decisión, el accionante pidió su revocatoria adjuntando a su escrito los documentos solicitados en el trámite de la acción de tutela y señaló que su petición no fue atendida de conformidad con lo solicitado, por lo tanto, considera vulnerados sus derechos fundamentales. Consideraciones. Se radica la competencia en la sala para decidir en torno a la presente tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, dando el lugar donde se alega la presunta vulneración y debido a que esta sala es el superior funcional del juez competente para fallar la primera instancia. De acuerdo con lo señalado en los hechos de la acción y la impugnación al fallo del primer grado, el análisis a realizar se centra en determinar si la entidad accionada vulneró el derecho de petición del promotor al no emitir respuesta a la solicitud radicada el 15 de marzo del 2023. Para responder al problema jurídico, conviene recordar que la Corte Constitucional ha pregonado que el derecho de petición tiene como elementos integradores: primero, la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Núcleo esencial. Dos, una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir, otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados. 3. Una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido, señalando respecto de la respuesta. Para que con esta se tenga por satisfecha la petición, debe ser suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado. De otro lado, para que proceda al amparo del derecho fundamental de petición, es necesario que el accionante demuestre, así sea de forma sumaria, que presentó la solicitud. En este sentido, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-997 del 2005 al resaltar: la carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas. Debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo.
y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha trasladada a la entidad demandada, la carga procesal debe mostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente, pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que en tal texto estaba la obligación constitucional de responder. En consecuencia, para la prosperidad de la acción de tutela es indispensable que la versión del accionante se respalde en elementos que comprueben el envío y recibido del derecho de petición ante la autoridad o el particular accionado. Además, para calificar la respuesta otorgada y determinar si cumple los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional, es necesario que el juez de tutela conozca el contenido de la solicitud, pues de lo contrario no sería posible establecer si la contestación fue completa, congruente y efectiva. Además, la Alta Corte aclaró: quien presenta un derecho de petición debe obrar de manera diligente con el fin de informar adecuadamente el lugar de notificación o, en caso de que sus condiciones no le permitan aportar tal información, expresarle a la administración tal condición. En este último caso, la administración deberá determinar de manera adecuada otro medio de notificación eficaz al peticionario. Razonamiento que continúa vigente, pues a voces del artículo 16 de la 1755 del 2015, toda petición debe contener como mínimo, entre otras cosas, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Parágrafo primero. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. En el caso objetivo de estudio, lo primero que se advierte es que el accionante no aportó al trámite constitucional de primera instancia la constancia de la solicitud remitida a la Aeronáutica Civil, pese a que existió requerimiento por parte del juzgado de primer grado conforme a los requisitos jurisprudenciales. La Aeronáutica Civil alegó dentro de la contestación que, una vez verificado el aplicativo SIGDEA por fecha, motivo y usuario, no encontró radicado el documento señalado por el accionante con fecha 17 de marzo del 2023. Asimismo, señaló que el canal para recibir peticiones es el correo electrónico oficial atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y que en este no aparece la solicitud indicada por el accionante como se observa. Sin embargo, el accionante presentó, junto con su escrito de impugnación, la constancia de envío del derecho de petición ante la entidad accionada el día 15 de marzo del 2023 y los anexos requeridos por el juzgado de primera instancia. Dado lo anterior, se evidencia que el accionante acreditó la presentación del derecho de petición con el lleno de requisitos ante diferentes canales digitales de dominio de la entidad, accionada el día 15 de marzo del 2023 a las 16:28 horas. Por lo tanto, no encuentra procedente la sala el argumento señalado por la entidad accionada para no atender lo pedido en sede de tutela, teniendo en cuenta que cualquier tipo de medio tecnológico habilitado por la entidad y que funcione como un puente de comunicación entre las personas y las entidades podrá ser utilizado para el ejercicio del derecho fundamental de petición. Con independencia de que se hubiese enviado la petición por un canal no contemplado por la entidad para atender peticiones, quejas y reclamos, era deber de la Aeronáutica Civil gestionarla, remitiéndola al área correspondiente para que le dieran solución, y al no hacerlo vulneró el derecho fundamental de la petición. Así las cosas, se revocará la decisión objeto de impugnación y en su lugar se protegerá el derecho fundamental de petición invocado por el accionante, en el sentido de ordenarle a la Aeronáutica Civil que, dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, admita la petición incoada por el accionante el día 15 de marzo del 2023 y proceda a dar el trámite que corresponda de acuerdo con lo anunciado en la solicitud.
en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 del 2011, sustituida por la Ley 1755 del 2015. La respuesta debe comprender el fondo de lo solicitado y debe ser notificada al correo electrónico suministrado por el petente. Resolución. Consecuente con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga Valle, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, adopta la siguiente decisión. Primero, revocar en el fallo de tutela de fecha y procedencias conocidas de conformidad con lo expresado en la parte que motiva esta decisión. Segundo, en su lugar, amparar el derecho fundamental de petición del señor Franklin Rolando Cano Valcárcel. Tercero, ordenar a la Aeronáutica Civil que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, admita la petición incoada por el accionante el día 15 de marzo del 2023 y proceda a dar respuesta de fondo, concreta y congruente, de acuerdo con lo enunciado en la solicitud, en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 del 2011, sustituida por la Ley 1755 del 2015. La respuesta debe comprender el fondo de lo solicitado y debe ser notificada al correo electrónico suministrado por el petente. Cuarto, notificar a quienes concierne la presente decisión en forma personal o por el medio más expedito, pero idóneo posible. Quinto, remitir dentro de los 10 días siguientes a la Corte Constitucional para lo de su competencia. Artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. La petición que se realizó para esa fecha fue: se solicita a las autoridades competentes y a la entidad, en concordancia a la Ley Novena de 1979, Decreto 768 del 2022, ya que los bomberos aeronáuticos pertenecen a un riesgo 5 debido a que la entidad aeronáutica civil degradó la seguridad del bombero en una ocupación de alto riesgo con el suministro de uniformes confeccionados con textiles altamente inflamables. Desde los años anteriores, 2018-2019, se han realizado denuncias por degradación en los uniformes para bomberos, los cuales no cumplen con los requisitos de seguridad acorde a las labores de alto riesgo para desempeñar. Se peticiona a cumplimiento a la entidad aerocivil emitir los NOTAMs correspondientes en todos los aeropuertos por violación de las normas técnicas correspondientes derivadas de la Ley 12 de 1947, Seguridad de la Aviación. NOTAMs, información aeronáutica de un aeropuerto sin servicio de bomberos por exposición a altos riesgos producto de lo que pueda suceder en las operaciones aéreas u otras emergencias conexas. Porque Aerocivil somos todos.